Profe, ahí ahora, ahí está. Ese. Ahí estamos. Bueno, buenos días entonces. Vamos a comenzar con el seminario correspondiente a enfermedades del páncreas. El páncreas es un órgano, una glándula de secreción mixta ubicada en el retroperitoneo, por detrás de la cavidad de los epiplones. Tiene una función mixta a través de la secreción hormonal exócrina, de la secreción enzimática exócrina, para participar en el metabolismo, y una función endocrina a través de la producción de hormonas, cuya ejemplo principal es entre ellas la insulina. Dentro de las enfermedades del páncreas tenemos dos grandes grupos: los procesos inflamatorios y los procesos neoplásicos. Dentro de los procesos inflamatorios, comenzamos hablando de la pancreatitis aguda. La definición de pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio agudo del páncreas con compromiso variable, local y sistémico. Importante es tener en cuenta, tanto como vamos a ver más adelante, el compromiso variable local y el compromiso variable sistémico. Es decir, hay muchos pacientes que se van a comportar de una manera muy diferente. Se han hecho muchas reuniones de consenso para un poco hablar un mismo idioma y definir fundamentalmente aspectos fisiopatológicos, clínicos y terapéuticos. Esto es a nivel mundial. La última se desarrolló en el año 2012. En este sentido, se aunaron criterios, como decía anteriormente, desde el punto de vista clínico, fisiopatológico y terapéutico. Y si comenzamos con alguno de ellos, vemos que cuáles son las causas más frecuentes de pancreatitis aguda. Vamos a ver que existen varias, como el alcohol, metabólicas, fundamentalmente por triglicéridos, post-HCP, infecciosas, algunas virales, como por ejemplo la parotiditis, traumáticas, drogas tóxicas, algunos tumores, pero fundamentalmente la causa más frecuente en nuestro medio, más del 90%, es la litiasis vesicular. Desde el punto de vista fisiopatológico, se produce una autodigestión glandular por activación intracelular de zimógenos o proenzimas, o sea, enzimas inactivadas, a nivel pancreático. Si tomamos como ejemplo la litiasis vesicular, la teoría más conocida, ya lleva más de 100 años, es la teoría del canal común. Desde el punto de vista fisiopatológico, vemos cómo la migración de cálculos a través de la vesícula, el conducto cístico, hacia la vía biliar principal, produce obstrucción distal, y debido a la desembocadura en común entre el conducto de Wilson y la vía biliar, además de la obstrucción, se produce reflujo. Estas dos condiciones, la obstrucción y el reflujo, son los que van a producir la activación intraacinar del tripsinógeno, que es la enzima inactiva, para transformarlo en tripsina. Esto produce autodigestión glandular y genera un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio, si es local, se correlaciona con lo que llamamos pancreatitis aguda leve o intersticial, y acarrea aproximadamente el 90% de los pacientes que vamos a ver con pancreatitis aguda. ¿Qué pasa con el otro 10%? Bueno, en el otro 10%, cuando se produce la autodigestión glandular, además de producirse un proceso inflamatorio local, por alguna razón, esa razón habitualmente es un aumento desmedido en la concentración de calcio, se produce una respuesta inflamatoria sistémica por activación de mediadores inflamatorios endógenos, y esa respuesta inflamatoria sistémica puede conllevar o tener como consecuencia la producción de una disfunción orgánica múltiple, ¿sí? Se producen también fenómenos vasculares locales que llevan a la isquemia y la consecuente necrosis, y en este sentido estamos hablando de lo que es una pancreatitis severa o pancreatitis necrotizante. El otro punto importante a tener en cuenta en un paciente con pancreatitis aguda es el diagnóstico, y vamos a tener tres tipos de diagnósticos a considerar. Por un lado la patología, por otro lado la etiología, por otro lado la severidad. ¿Cómo hacemos diagnóstico de patología? O sea, ¿cómo diagnosticamos a un paciente
eventualmente si sospechamos con su presentación clínica que pueda tener una pancreatitis aguda. La primera pata de este trípode es lo que llamamos cuadro clínico compatible, manifestado por un fuerte dolor en epigastrio, un dolor transfixante, intenso, generalmente acompañado de vómitos. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con otras complicaciones de la litiasis vesicular, no sé, un síndrome coledossiano, con la patología gastrodenal inflamatoria, gastritis o úlceras perforadas, o incluso hasta patología no abdominal como el infarto de cara diafragmática. Entonces, ¿cómo confirmamos o apoyamos el diagnóstico de esta patología? Con un examen de laboratorio donde vamos a ver que existe un nivel de amilasas elevado en sangre que habitualmente debe ser considerado 3 veces su valor normal. Habitualmente, con estos dos elementos, el cuadro clínico compatible y la hiperamilasemia por 3, es suficiente como para que nosotros podamos apoyar el diagnóstico de pancreatitis aguda. Existe una tercera pata para apoyar esta presunción diagnóstica, en el caso de duda fundamentalmente, el cual es la evidencia por imágenes de inflamación pancreática, fundamentalmente por una tomografía. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de etiología? Bueno, fundamentalmente con el interrogatorio, con el laboratorio, estudios por imágenes, como decíamos anteriormente, ¿sí? Pero aún así, hoy en día aún existen algunos casos de pancreatitis donde el diagnóstico es incierto, ¿sí? Pero con una correcta evaluación clínica o con estudios complementarios, este porcentaje no debe superar el 5%. En términos generales, si hablamos de la litiasis como etiología más frecuente, con un buen interrogatorio, la confirmación con un hepatograma con las amilasas alteradas y las alteraciones en las enzimas hepáticas o en las enzimas de colestasis, y apoyado con la ecografía, ¿sí? Donde se va a evaluar la vesícula y su contenido heterogéneo a expensa de cálculos, llegamos al diagnóstico de pancreatitis aguda de origen litiásico. Con respecto al otro diagnóstico, que es de severidad de pancreatitis, históricamente han existido muchos scores de severidad, donde quizá el más conocido es el score de Ranson. En estos momentos, para determinar la severidad de la pancreatitis, prácticamente no se recomienda la utilización de estos scores, y la definición de la severidad de pancreatitis está dada por la clínica, manifestada fundamentalmente para determinar cuándo una pancreatitis es severa, por la presencia de falla orgánica. ¿Cómo medimos la falla orgánica? La falla orgánica se puede medir tranquilamente con el score de Marshall, donde se evalúa la función respiratoria, la función renal y la función cardiovascular. A cada uno de estos valores se le otorga un número. Cuando tenemos 2 puntos con respecto a la consideración de esta grilla, hablamos de que el paciente puede estar en falla orgánica, y en ese sentido definimos a la pancreatitis aguda o la clasificamos, mejor dicho, como pancreatitis aguda leve, pancreatitis aguda moderadamente severa y pancreatitis aguda severa. Un elemento a tener en cuenta en la evaluación de un paciente con pancreatitis o en el conocimiento de la enfermedad es la aparición o la presencia de complicaciones locales. Las complicaciones locales son consecuencia de la afectación local pancreática y o peripancreática. Y fundamentalmente están dadas por la inflamación, ¿sí? La presencia de exudados o trasudados, y la presencia de isquemia con la consecuente necrosis. Esas complicaciones están definidas como colección fluida peripancreática, colusión necrótica aguda, son complicaciones tempranas que aparecen dentro de las primeras 4 semanas, y esas mismas complicaciones en su evolución pueden posteriormente desarrollarse como un pseudoquiste o como el llamado wall of necrosis. Esas 2 complicaciones, que son evolutivas de las tempranas, aparecen en forma tardía después de las 4 semanas. Acá tenemos ejemplos de lo que es, por imágenes, ¿no? La forma de cotejar este tipo de complicaciones, lo que es una colección fluida peripancreática. Fíjense que fundamentalmente lo que se evalúa en estas imágenes es la presencia de un páncreas, como se ve acá, que está correctamente perfundido, con el contraste endovenoso, y la presencia, en este caso, de áreas
hipodensas, ¿sí? Que se corresponden con áreas de menor densidad, por supuesto líquidos, que es desde el punto de vista fisiológico, fisiopatológico, mejor dicho, son trasudados, ¿sí? Son líquidos o exudados que pueden llegar a tener valores altos de amilasa, que es un proceso inflamatorio que fundamentalmente rodea una glándula bien perfundida. O la evolución ulterior, después de las 4 semanas, como un pseudoquiste pancreático, donde vamos a ver que ya esa misma colección empieza a tener un refuerzo, una pared, mejor dicho, que no es una pared propia, sino que es un proceso inflamatorio, o una pared, mejor dicho, que está dada por los órganos que lo rodean, un tejido fibroso con refuerzo vascular, y la presencia de esa pared un poco se asocia al tiempo de evolución después de las 4 semanas, y ya es definido como un pseudoquiste de páncreas. Diferente es cuando ya la colección necrótica aguda, donde ya tenemos alteraciones en la perfusión glandular, áreas parcheadas, áreas de hipoperfusión, áreas de necrosis, áreas de falta de irrigación en la glándula, acompañado también de exudados y trasudados, dentro de las primeras 2 semanas definidas, o 4 semanas definidas como colección necrótica aguda, y en la evolución de esa colección necrótica aguda pasamos a tener un wall of necrosis, que es la necrosis desprendida de la pared, como puede verse acá, donde ya hay un refuerzo de la pared, donde hay áreas de hipoperfusión. Esto es lo único que se puede llegar a ver como páncreas perfundido en esta imagen tomográfica, y una foto del mismo paciente donde se puede cotejar la imagen real de la cirugía con lo que se evidenciaba en la tomografía. Fíjense, esta es la cáscara, el refuerzo, la cáscara, mejor dicho, el área reaccional que rodea a esta glándula que está necrosada, ¿sí? Y bueno, acá lo que no se ve porque está abierto, porque es la presencia de escaso contenido líquido rodeando a esa área de necrosis. Tratamiento de la pancreatitis aguda, fundamentalmente consideramos lo que es el tratamiento sintomático, el tratamiento de la causa y el tratamiento de las complicaciones. Dentro del tratamiento de las complicaciones, tenemos que tener muy en cuenta cuál es la principal indicación o la principal complicación de las complicaciones, valga la redundancia, que es la infección. Existen otras también que no dejan de ser importantes, pero la que va a marcar un poco el pronóstico del paciente es cuando, teniendo una pancreatitis severa con alguna complicación, ese paciente se infecta. ¿Y por qué decimos que es muy importante? Porque la infección es la principal causa de mortalidad, y no es una mortalidad despreciable, ya que puede llegar al 40 o al 50% de los pacientes. ¿Cuáles son las opciones terapéuticas? Las opciones terapéuticas están basadas fundamentalmente en lo que es cirugía percutánea, cirugía endoscópica o manejo endoscópico, la cirugía mini-invasiva y la cirugía convencional. Esto es un poco el arsenal terapéutico con el cual contamos si tenemos que decidir cuál vamos a utilizar, fundamentalmente relacionado con cuál es la mejor indicación para ese paciente en particular, ¿sí? El drenaje percutáneo es, como se ve acá en los gráficos, es colocar con un paciente, con una sedación, una anestesia general, colocar un drenaje, ¿sí? Y evacuar esa colección que se ve acá en esta imagen, en un paciente que seguramente la indicación va a ser la infección, un poco tratar como si esto fuese, o homologarlo a un absceso, es drenar una colección que está infectada. El drenaje endoscópico es lo mismo, pero en vez de ser percutáneo, o sea, a través de la pared abdominal, se hace a través del estómago, que va a estar en contacto, como se ve acá, con esta colección retroperitoneal. La necrosectomía endoscópica utiliza la misma vía, o sea, establece una comunicación entre la cavidad gástrica y la cavidad de la colección, pero a esto se le agrega la visión directa, o sea, ingresando a través de un camino, de una fístula creada entre el estómago, la pared posterior del estómago y la colección infectada, se establece una fístula a través de la cual en forma directa se puede remover todo ese tejido necrótico que se encuentra dentro de la colección. La necrosectomía quirúrgica mini-invasiva es aprovechar un drenaje percutáneo previo, transabdominal, como la imagen que veíamos previamente, se aprovecha esa fístula creada, se amplía ese orificio, se coloca un trocar, una cámara, y bajo visión directa se remueve el tejido necrótico
pero no a través del estómago, sino en este caso a través de la pared abdominal. Y por última instancia, la necrosectomía convencional, muy poco utilizada en estos momentos, donde por vía quirúrgica, abierta, transabdominal, se efectúa una toilette de la celda pancreática, tanto de los líquidos como infectados como de los tejidos necrosados. Otra imagen, ¿sí?, de un páncreas desvitalizado, una necrosis infectada. Fíjense cómo se ve prácticamente, o sea, el tejido está gangrenado, negro, desvitalizado. Está la foto intraoperatoria de este paciente. Entonces, ¿cómo definimos cómo se nos presenta una pancreatitis aguda leve? En términos generales, con un cuadro clínico típico, dijimos, de dolor abdominal y vómitos. Existe, por definición, ausencia de falla orgánica o de complicaciones. Dentro de los exámenes de laboratorio necesarios nos alcanza con un hepatograma, donde habitualmente por su etiología, como decíamos, la más frecuente litiásica, se encuentra alterado, y como elemento diagnóstico, la hiperamilasemia elevada. El diagnóstico etiológico, la ecografía, en el caso de que la causa sea litiasis, ¿sí? No requiere imágenes, o sea, estoy hablando de tomografías. La única indicación para pedir en una pancreatitis leve una tomografía es cuando hay duda diagnóstica, y habitualmente estos pacientes tienen una evolución favorable, prácticamente una mortalidad nula. Una breve internación no supera los 4 o 5 días, y el paciente claramente a las 24 horas mejora su sintomatología. El tratamiento de la pancreatitis aguda leve, desde el punto de vista sintomático, lo que tenemos que hacer es calmar el dolor, los vómitos. Habitualmente se lo pone en ayuno inicialmente al paciente, con hidratación parenteral, y lo que se busca es el restablecimiento precoz de la ingesta. Habitualmente el paciente a las 24 horas cede el dolor y ya puede comenzar con su ingesta por vía oral. El tratamiento etiológico, teniendo en cuenta que la litiasis vesicular es la causa más frecuente, es la colecistectomía, que se efectúa durante la misma internación. Si la causa fuese triglicéridos altos, se comienza a bajar los triglicéridos. Si la causa fuese, por ejemplo, una parotiditis, el tratamiento no es etiológico, sino que directamente es paliar los síntomas de la pancreatitis aguda, y estos síntomas, como decía anteriormente, al cabo de 4 o 5 días el paciente ya está en su casa. ¿Qué pasa con la pancreatitis aguda severa? Fundamentalmente remarcamos algunos aspectos, como el hecho de que, por definición, estos pacientes tengan falla orgánica persistente, ¿sí? O en la pancreatitis moderadamente severa se considera que la falla orgánica no supera las 48 horas. Habitualmente estos pacientes tienen complicaciones locales, sistémicas y o infecciosas, en el caso de que se agreguen complicaciones a las que ya presentan. Como dijimos, por definición, y este es el ejemplo claro en la pancreatitis aguda severa, el compromiso es variable tanto en forma local como en forma sistémica. O sea, la traducción de esto es que todos los pacientes se van a comportar de una manera diferente. Al cuadro clínico típico de dolor abdominal y vómitos, que es la presentación habitual que también van a tener estos enfermos, vamos a ver que, a diferencia de los que tienen pancreatitis leve, existe un deterioro importante del estado general. Son pacientes que impresionan estar mucho más enfermos, con alteraciones fundamentalmente en los signos vitales, o en frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, pacientes que están muy sintomáticos, que al cabo de 24 horas no van a mejorar tan claramente su sintomatología. Son pacientes que van a tener internaciones prolongadas, fundamentalmente los primeros días en terapia intensiva. Acá sí las imágenes juegan un papel fundamental, fundamentalmente las imágenes transversales, como la tomografía o la resonancia, ya sea para el diagnóstico de las complicaciones y fundamentalmente para el monitoreo de la evolución. Son pacientes que van a estar sometidos a una gran variedad de procedimientos mini-invasivos, y acá la mortalidad ya tiene un valor mucho más importante, con un promedio de 20 al 40%, relacionado fundamentalmente con la aparición de nuevas complicaciones o no. ¿Cuál es el tratamiento? Primero hay que considerar de que estos pacientes no pueden estar internados en centros de baja complejidad. ¿Por qué? Porque necesitamos instituciones que cuenten con terapia intensiva, con quirófano, con el servicio de endoscopía, de diagnóstico por imágenes y de endoscopía. Y son enfermos que son manejados en forma multidisciplinaria, ya que se requiere de la presencia de cirujanos, especialistas en terapia intensiva, gastroenterólogos endoscopistas, nutricionistas, infectólogos y hemodinamistas.
El tratamiento de la pancreatitis aguda severa comienza con el paciente internado en terapia intensiva, con un monitoreo permanente, con colocación de vía central, sonda vesical, oxímetro, hidratación agresiva de entrada, analgesia, nutrición lo más precozmente posible y de ser posible que sea enteral. No se administran antibióticos de entrada y, por supuesto, las medidas de sostén, el hecho de la administración de antieméticos, sonda nasogástrica fundamentalmente, en el caso de pacientes que presenten un hilio, la profilaxis antitrombótica, el oxígeno como apoyo respiratorio y la protección gástrica, fundamentalmente para frenar la secreción de ácido que estimule la secreción pancreática. En estos pacientes es muy común el seguimiento por imágenes. De todos modos, si bien esto es el modelo del tratamiento en general de pacientes con pancreatitis aguda severa, lo más importante es la hidratación agresiva inicial y el soporte nutricional desde el punto de vista enteral. Son estos dos elementos los que van a favorecer o marcar el pronóstico en los primeros días con respecto a la aparición o no de complicaciones. Con respecto al tratamiento quirúrgico, debemos evaluar cuál es la indicación terapéutica para definir una conducta quirúrgica y, de acuerdo a las características de las complicaciones que tenga el paciente, cuál es el método ideal a ser aplicado. Este es un modelo que se viene aplicando desde el año 2010, donde se trata de ser lo menos agresivo posible en el tratamiento de las complicaciones, por eso se llama Step Up, pasar de lo menos agresivo a lo más agresivo. Entonces, de acuerdo a las opciones terapéuticas que anteriormente mencionamos, vemos que inicialmente el tratamiento ideal ante la presencia de alguna colección necrótica que por ejemplo, esté infectada o esté obstruyendo el tracto digestivo, lo ideal es comenzar con drenajes percutáneos o endoscópicos, de acuerdo a eso ver la evolución, subir en un escalón si amerita el paciente alguna terapéutica agregada, que es la necrosectomía endoscópica o el drenaje retroperitoneal mini-invasivo, y en última instancia, en aquellos pacientes en los cuales no alcanza el tratamiento mini-invasivo, ser sometidos a una necrosectomía convencional, que, como dije anteriormente, prácticamente en estos momentos es excepcional. Bueno, pasamos ahora al otro ejemplo o sea, la otra patología inflamatoria, que es la pancreatitis crónica. La pancreatitis crónica es un proceso inflamatorio crónico, progresivo e irreversible del páncreas. Desde el punto de vista anatomopatológico, se produce un daño estructural y morfológico manifestado por fibrosis, tanto a nivel ductal como acinar, como a nivel de los islotes, con la consiguiente pérdida de la función exócrina manifestada por malabsorción intestinal o endócrina manifestada por diabetes. La etiología, la causa más común, es el alcohol, ¿sí? Existe un sinergismo nefasto para estos pacientes, que es el consumo de alcohol y el consumo de tabaco. Existen causas metabólicas como alteraciones en el calcio, alteraciones genéticas, fundamentalmente dadas por pacientes que van a tener deficiencias, o sea, estas alteraciones enzimáticas están, lo que producen es alteración en la degradación de las enzimas pancreáticas activadas o en el transporte de las enzimas pancreáticas o en la generación de enzimas pancreáticas que son diferentes a lo normal. La patología autoinmune, que cada vez se ve con más frecuencia como etiología de pancreatitis crónica, o lo que es la pancreatitis crónica obstructiva, fundamentalmente por tumores, o páncreas diviso. El páncreas diviso en general, como alteración o como, ya no se considera una malformación, sino una variante anatómica, y habitualmente se acompañan de alteraciones genéticas para producir pancreatitis crónica. El páncreas divisum per se sabe hoy de que no produce pancreatitis crónica. Y por supuesto, hay pacientes con patología pancreática crónica, en los cuales pueden no llegar a ser determinada la etiología y son catalogados como idiopáticos. La fisiopatología, también se produce una activación intraacinar del tripsinógeno, o sea, se activa hacia tripsina, por las etiologías mencionadas anteriormente, pero estos son episodios solapados en forma reiterada que producen el reclutamiento de otro tipo de células inflamatorias, diferente a la pancreatitis aguda, donde fundamentalmente se reconocen a los macrófagos como
como células que están responsables de la activación de un tipo de célula en particular, que es la célula estrellada, que es la que va a determinar la presencia o el desarrollo de esta fibrosis, que es la característica principal de esta patología. La presentación clínica habitual es el dolor epigástrico. El dolor tiene una génesis variada. Lo habitual es que sea por inflamación de las ramas del plexo celíaco que van al páncreas, un dolor neuropático, pero también la causa del dolor es obstructivo por alteraciones u oclusiones a nivel del conducto de la vía excretora, del conducto de Wilson, o por la presencia de complicaciones. Estos pacientes, debido a la malnutrición que presentan, ya que la ingesta le genera estimulación pancreática y dolor, habitualmente cursan con pérdida de peso y, consecuencia de la pérdida de la función exócrina y endocrina pancreática, habitualmente presentan esteatorrea y diabetes. El diagnóstico es clínico por la sintomatología, bioquímico. Fundamentalmente se elevan las amilasas, no al nivel quizás de la pancreatitis aguda, en realidad de la pancreatitis aguda, y el diagnóstico que apoya la insuficiencia pancreática es la medición, en el caso de la insuficiencia exócrina, de la elastasa en materia fecal, ¿sí? O en el caso, por supuesto, de la insuficiencia endocrina, el aumento de la glicemia o de la hemoglobina glicosilada. Las imágenes que apoyan al diagnóstico son fundamentalmente la tomografía, la resonancia y la ecoendoscopía. Vemos imágenes donde podemos ver las lesiones típicas, como la presencia de calcificaciones dentro de la vía excretora, la dilatación de la vía excretora pancreática principal, la atrofia pancreática en algunos casos, ¿sí? Calcificaciones múltiples a nivel glandular, acá en otra imagen, y no siempre cursa con dilatación y calcificaciones, sino como por ejemplo la pancreatitis autoinmune, el conducto excretor es de calibre disminuido, conservado, pero con irregularidades, dilataciones y estrecheces segmentarias, como se ve en este caso. Las complicaciones están dadas por el dolor es una complicación, la obstrucción duodenal o biliar, consecuencia de la fibrosis, la aparición de pseudoquistes, que son diferentes a los pseudoquistes de la pancreatitis, ¿sí? Son pseudoquistes habitualmente por retención, por obstrucción, y complicaciones vasculares, como la presencia de trombosis, por hipertensión portal segmentaria, o el desarrollo de pseudoaneurismas, con el consiguiente riesgo de ruptura y hemorragias. El tratamiento inicialmente es médico, fundamentalmente suprimir los tóxicos, la ingesta de alcohol y de tabaco. El tratamiento del dolor neuropático neuronal, habitualmente con analgésicos intensos, importantes, esto no cede con analgesia común. Y el problema que tienen es un poco la taquifilaxia, el acostumbramiento a la analgesia y la falta de respuesta a los fármacos. La insuficiencia endocrina tratada habitualmente con insulina, y la insuficiencia exócrina con enzimas pancreáticas. El tratamiento de las complicaciones, como decía antes, cuando el dolor ya no responde al tratamiento farmacológico, lo que se puede efectuar es un bloqueo por vía percutánea, fundamentalmente del plexo celíaco. En el caso de que el dolor sea de causa obstructiva, la descompresión ductal, que habitualmente se efectúa por vía endoscópica, en algunos casos puede efectuarse por vía quirúrgica, y ya en casos extremos, los procedimientos resectivos, como por ejemplo la duodenopancreatectomía para paliar la sintomatología. Los pseudoquistes, el tratamiento habitual es endoscópico, con una derivación interna fundamentalmente hacia el estómago, o quirúrgico. La obstrucción duodenal o biliar, lo mismo, tratamiento habitualmente endoscópico o percutáneo con la colocación de stents, y las complicaciones vasculares, los pseudoaneurismas, habitualmente el tratamiento es por vía hemodinámica. Pasamos ahora a las enfermedades neoplásicas. Vamos a clasificarlos en dos grandes grupos: tumores sólidos y los tumores quísticos. Los tumores sólidos, acá vamos a resumir un poco para hablar de los más frecuentes, y en este sentido vamos a hablar del adenocarcinoma ductal y de los tumores neuroendocrinos. Perdón, con respecto al adenocarcinoma ductal, el adenocarcinoma ductal está dentro del grupo de los llamados tumores periampulares.
además, o sea, en conjunto con lo que es el ampuloma, el adenocarcinoma de la vía biliar o el adenocarcinoma duodenal, tumores que comparten un poco la misma presentación clínica y habitualmente el mismo tratamiento. Las características o las estadísticas de este tumor son realmente muy malas. Si bien tiene una baja incidencia, es la cuarta causa de muerte por cáncer en Occidente y se piensa que de acá a unos 10 años va a ser la segunda causa de muerte. Fíjense lo que es el coeficiente muerte-incidencia, se acerca prácticamente a la totalidad, prácticamente al valor 1. La sobrevida general de estos pacientes a 5 años no llega al 5%, y cuando estos pacientes se presentan a la consulta, solo un 10 a un 15% son candidatos a tratamiento quirúrgico con intenciones curativas, un 25% son localmente avanzados e inoperables inicialmente por compromiso vascular, y la gran mayoría ya se presentan con metástasis a distancia en el momento del diagnóstico. La sobrevida a 5 años en pacientes operados se encuentra aproximadamente entre un 15 a un 20%. Entonces, ¿por qué este tumor es tan agresivo? Tiene, desgraciadamente, una codificación genética muy compleja, lo que es la mutación de genes fundamentalmente, y tiene una característica particular que es un microambiente propio que se llama estroma desmoplásico, que es como una cáscara, un fuerte que rodea el tumor y que cumple un rol fundamental tanto en la diseminación como en la resistencia terapéutica. Tanto es así que incluso por el hecho de que muchas veces estos pacientes, o la gran mayoría, ya se presentan con metástasis en el diagnóstico, el adenocarcinoma ductal es considerado de entrada una enfermedad sistémica. Entonces, ¿cómo es que se puede mejorar o que se trata en estos momentos de mejorar esta mala estadística que tiene? Fundamentalmente con la detección precoz, ¿sí? La detección precoz está demostrado que los tumores, los T1, o sea, tumores menores de a 2 centímetros, tienen una sobrevida mucho mayor, generalmente pueden llegar hasta un 60% a los 5 años. Los avances en la investigación genética y la medicina translacional, y en estos momentos también la evaluación de la eficacia de la neoadyuvancia, o sea, de un tratamiento quimioterápico previo a una intervención quirúrgica, en la evaluación según determinado tipo de pacientes. La etiología, bueno, ¿existen pacientes de alto riesgo? Sí, existen pacientes de alto riesgo, fundamentalmente los que tienen alguna connotación o alguna base genética como predisposición para desarrollar un adenocarcinoma ductal. Son aquellos cuya historia familiar uno evalúa en la misma línea, o sea, línea materna o línea paterna, que existen 3 o más familiares de primer grado con procesos neoplásicos pancreáticos. Existen algunos síndromes hereditarios que están muy relacionados con el adenocarcinoma ductal, como vemos acá en este cuadro. Fundamentalmente el Peutz-Jeghers tiene una incidencia del 40-50% de desarrollar un adenocarcinoma ductal, así como todas estas enfermedades hereditarias. De todos modos, hay que saber que dentro del total de los pacientes con adenocarcinoma ductal, entre un 8 y un 10% son los que van a presentar estas anomalías o esta predisposición hereditaria. Fuera de estos pacientes de alto riesgo, existen elementos o patologías que se consideran predisponentes, ¿sí? Fundamentalmente la pancreatitis crónica, el tabaquismo. Una persona que fuma tiene 6 veces más chance de desarrollar un cáncer de páncreas con relación o en comparación a los que no fuman, y la obesidad y la diabetes tipo 1, que también son considerados elementos relacionados con la enfermedad. Estos pacientes tienen el doble de posibilidades de desarrollar un cáncer de páncreas en comparación al resto de los individuos. La forma de presentación, si uno considera dónde está localizado el páncreas, o sea, un órgano prácticamente escondido en el retroperitoneo, y
y el tamaño relativamente pequeño que tienen estos tumores, o sea, un tumor desarrollado, estamos hablando de 2 centímetros, es claro que la sintomatología habitualmente es de presentación tardía. O sea, el desarrollo del cáncer de páncreas a partir de lo que es, existe una entidad histológica, histopatológica que se llama PANIN, que son los precursores o sea, de la adenocarcinoma ductal, son las siglas neoplasia intraepitelial pancreática, y existe un PANIN 1, 2 o 3, como si fuese lo homologable a una displasia leve, moderada y grave. Eso sí es lento. Ahora, cuando realmente pasamos de un PANIN 3 a un adenocarcinoma, ahí la evolución es mucho más rápida y por eso no alcanza gran tamaño y es rápida la diseminación antes de poder llegar a un diagnóstico. En términos generales, lo habitual es que el paciente se presente con la llamada ictericia fría, o sea, una ictericia de 2 o 3 semanas de evolución que no se acompaña de alguna otra sintomatología, y semiológicamente encontramos lo que se conoce desde hace mucho tiempo como el signo de Cuversier-Terrier, que es la presencia de una tumoración palpable, indolora, en hipocondrio y flanco derecho, que excursiona con los movimientos respiratorios y que no es nada más ni nada menos que la vesícula distendida por la obstrucción a nivel de la vía biliar principal y que se considera que en estos casos puede tratarse de un tumor de páncreas. La presencia de dolor lumbar por infiltración neoplásica de los nervios del plexo celíaco, o como en cualquier proceso neoplásico, el síndrome de impregnación caracterizado por astenia, adinamia o pérdida de peso. Sí es importante tener en cuenta esto. ¿Qué es la diabetes de reciente comienzo? Es un poco la homologación a la anemia en los pacientes ancianos con el cáncer de ciego. O sea, ojo con esto, con pacientes que no tienen historia familiar de diabetes, ¿sí? Y que comienzan a mediana edad con incrementos en los niveles de glucosa en sangre. Bueno, un 20% de estos pacientes está ocultando el comienzo de un cáncer de páncreas. Con respecto al laboratorio, como decía antes, o sea, la diabetes puede ser una manifestación inicial del cáncer de páncreas, la eritro aumentada, como cualquier reactante de fase aguda, el hepatograma alterado, consecuencia de la obstrucción biliar, y acá ya vemos los marcadores. Como marcador, lo más utilizado es el CA19-9. El CA19-9 hay que tener en cuenta que no sirve como screening o diagnóstico temprano, o sea, no va a detectar precozmente un cáncer de páncreas apenas empieza a moverse el CA19-9. Es un marcador relativo en cuanto a la resecabilidad, a la estadificación o la sobrevida del paciente, pero sí tiene mucha utilidad en el seguimiento, en la respuesta terapéutica o ante la sospecha de recidivas locales o metástasis. O sea, fundamentalmente la mayor utilidad del CA19-9 es en aquellos pacientes ya diagnosticados y tratados. Con respecto al diagnóstico por imágenes, si tenemos que hablar de lo que es el diagnóstico precoz, el gold estándar para poderlo detectar o diagnosticar cánceres de páncreas tempranos es la ecoendoscopía. Con respecto a lo que es el diagnóstico habitual y acompañando a esto la estadificación, el estudio transversal por excelencia para poder manejar estos enfermos es la tomografía con contraste multislice. La tomografía con respecto al diagnóstico nos va a mostrar signos directos, como vemos en las imágenes, que son imágenes hipodensas, o sea, con menor realce al contraste endovenoso, localizados, como en este caso, a nivel de la cabeza del páncreas, ¿sí? O sea, esto es el tumor, ven que tiene un realce menor a la glándula pancreática normal. Que está localizado en el cuello, ¿sí? Vemos que este es el cuerpo normal y acá vemos una imagen hipodensa a nivel del cuello. Son los signos directos, como lesiones hipodensas, más ocupantes de espacio. Hay signos indirectos, como vemos en este caso. Esta es la masa, el área hipodensa, pero como genera un factor de obstrucción sobre la vía excretora principal, los signos indirectos son la dilatación de la vía excretora pancreática, del conducto de Wilson, esto acompañado habitualmente de atrofia glandular por el tiempo de evolución, y la dilatación ductal, o ambas, como en este caso. Acá vemos la dilatación, vemos el tumor,
En un corte coronal vemos la dilatación de la vía biliar y vemos la dilatación de la vía excretora pancreática prácticamente sin glándula o con una atrofia pancreática muy marcada. Esto es otro ejemplo de dilatación ductal, o en este caso vemos en un corte axial cómo se ve la dilatación de la vía biliar y la dilatación de la vía excretora. Nos sirve, como decía antes, para la estadificación, y la estadificación es ver el tamaño del tumor, o sea, el T, la presencia de nódulos linfáticos, el N, o la presencia de metástasis, el M, la presencia de metástasis hepáticas o carcinomatosis peritoneal. Esto nos permite una correcta estadificación, o un correcto análisis, no sobreestadificar a los pacientes, en los cuales uno puede llegar a perder la oportunidad terapéutica, ni subestadificarlos y someterlos a una cirugía, que van a ser cirugías muy importantes y que realmente no sean curativas o sean cirugías innecesarias. De acuerdo al análisis o a la estadificación por estudios transversales, clasificamos a estos tumores en resecables, localmente avanzados y avanzados. Vemos acá un tumor resecable, donde vemos acá el área hipodensa en un corte axial, acá se ve el tumor, y esto es la vena mesentérica y la arteria mesentérica. Fíjense que el tumor está alejado de estos vasos principales que rodean a la glándula, y esto es lo que uno consideraría como un paciente apto para una resección quirúrgica con criterio curativo. Diferente es este paciente, donde acá vemos el tumor que está apoyado sobre la vena mesentérica o la vena porta, en este caso mesentérica, ¿sí? Y acá vemos cómo prácticamente no hay plano de separación, y es más, hay invasión. Fíjense cómo está rodeado en casi un 180 grados o un 50% la arteria mesentérica superior. O en este caso, en un corte coronal, cómo prácticamente está amputada el eje mesentérico portal. Esto es vena mesentérica superior y esto es vena porta. Cómo el tumor prácticamente amputa el eje venoso. Bueno, estos son pacientes considerados localmente avanzados y no aptos para una resección quirúrgica inicial. Ni hablar de estos pacientes ya en un estadio 4 con la presencia de ascitis, donde uno sospecha carcinomatosis peritoneal, o la presencia de compromiso hepático manifestado por metástasis. Y acá vemos en la glándula pancreática que se trata de un paciente con un tumor localizado a nivel de la cola del páncreas próximo al vaso. La resonancia también se utiliza como estudio transversal para el diagnóstico de estos enfermos. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Bueno, o los datos que nos va a aportar en algunos casos, fundamentalmente con uno de los diagnósticos diferenciales, que puede ser la pancreatitis crónica focal, la restricción en la difusión, es un dato importante que aporta la resonancia, es una alternativa de utilidad en pacientes con alergia al yodo. No sirve de nada hacer una tomografía sin contraste endovenoso, por eso ahí optamos en pacientes alérgicos para efectuar una resonancia. Sensibilidad que la tomografía en la detección de nódulos hepáticos, o sea, ante la sospecha de metástasis. El PET no tiene utilidad de diagnóstico en la estadificación, sí sirve como control evolutivo ante la sospecha de recidivas locales, como en este caso, o de metástasis. Entonces, en términos generales, el tratamiento del adenocarcinoma ductal, para aquellos pacientes resecables, el tratamiento es la cirugía y siempre acompañado de tratamiento adyuvante, o sea, de la administración de quimioterapia posterior a la cirugía. No olviden de que siempre lo consideramos como una enfermedad sistémica. Los pacientes localmente avanzados, o acá pongo otro concepto que, bueno, no lo quise desarrollar para no confundir, que son aquellos borderline, es cuando la invasión vascular puede llegar a permitir algún tratamiento quirúrgico, pero que hoy por hoy está aceptado que estos enfermos no sean operados de entrada tampoco y sean tratados igualmente que los localmente avanzados con neoadyuvancia y posteriormente, si estos pacientes responden, ir a cirugía. En los pacientes, desgraciadamente, que ya se presentan con metástasis, el único tratamiento es la quimioterapia paliativa. Con respecto al tratamiento quirúrgico, según la localización de la lesión, el tratamiento clásico, como en todos los tumores periampulares también, es la duodenopancreatectomía cefálica, cuando el tumor está ubicado en la cabeza del páncreas. Acá vemos el tumor y en lo que consiste la resección, ¿sí? Resección del estómago no, esas son variantes técnicas, pero sí de la cabeza del páncreas con el duodeno en la primera asa yeyunal. Y después, la reconstrucción se efectúa anastomosando la segunda asa yeyunal o tercera con el remanente de cuerpo y cola pancreáticos, la anastomosis con la vía biliar y la anastomosis con
la reconstitución del tracto digestivo a través de la anastomosis con el estómago. En el caso de los tumores ubicados en la cola o en el cuerpo, el tratamiento es la pancreatectomía distal acompañado de esplenectomía por una cuestión oncológica de linfadenectomía relacionada con la ubicación del tumor. Con respecto a las neoplasias neuroendocrinas, se producen a partir de células pluripotenciales epiteliales que se diferencian a células neuroendocrinas. Fíjense que en términos generales, cuando hablamos de agresividad tumoral o pronóstico, sobrevida, siempre lo relacionamos con el TNM, como hablábamos del adenocarcinoma ductal. Hablar de un cáncer temprano es un tumor pequeño, un T1. En el caso de los tumores neuroendocrinos, no es que la clasificación TNM no tenga importancia, pero la agresividad tumoral y la sobrevida está dada fundamentalmente por el grado de diferenciación celular. Esto significa cuánto se parece una célula neuroendocrina tumoral a una célula normal. Cuanto más se parece, es más diferenciada. Y por la actividad proliferativa tumoral. Esto es el grado de división celular que tiene la célula tumoral. Cuanto más división tiene, más agresivo es el tumor. Y cuanto menos diferenciado es esa célula, más agresivo es el tumor. Entonces, de ahí la última clasificación de la OMS del 2017, donde hablamos en neoplasias neuroendocrinas, de tumores neuroendocrinos, para aquellos tumores bien diferenciados y con un índice mitótico o de duplicación celular menor a 20, y el carcinoma neuroendocrino para aquellas lesiones pobremente diferenciadas o con un alto índice de proliferación celular, como es el Ki67 o el índice mitótico. La clasificación general de las neoplasias neuroendocrinas es en no funcionantes y funcionantes. Lo más frecuente de encontrar son los tumores neuroendocrinos o neoplasias neuroendocrinas no funcionantes, y dentro de los funcionantes el más frecuente es el insulinoma. De todos modos, yo mencioné como modelo de célula endocrina las células beta con productoras de insulina, pero hay muchas células en los islotes pancreáticos capaces de producir muchas hormonas o muchas sustancias, y cada una de ellas puede degenerar y producir un tumor neuroendocrino funcionante. La forma de presentación clínica en los no funcionantes habitualmente pueden presentarse con síntomas o signos inespecíficos, como un disconfort abdominal, una sensación de dolores vagos inespecíficos, o aquellos relacionados ante el crecimiento del tumor por masa ocupante de espacio o ya por la presencia de metástasis. Pero lo más común, lo que habitualmente vemos en estos momentos, que estos tumores se diagnostiquen en forma incidental. Incidental significa que ante la presencia o mejor dicho, es el hallazgo cuando uno pide un estudio por alguna otra razón, una tomografía, una resonancia, una ecografía, y aparece alguna lesión sin presentar síntomas o signos clínicos. Los funcionantes, habitualmente ahí sí cambia un poco la presentación, porque en este caso los síntomas o los signos son específicos relacionados con la secreción hormonal. El ejemplo más común es el insulinoma. Acá vemos la cantidad de signos o síntomas que se van a producir en estos pacientes, manifestados ¿por qué? Por el descenso brusco del nivel de glicemia en sangre. Entonces, son síntomas o signos propios de la hipoglicemia y de la falta de llegada de glucosa al sistema nervioso central. Tanto es así que, fíjense las características de los síntomas leves como cefalea o trastornos de la visión, confusión, somnolencia, pero hay pacientes en los cuales prácticamente pueden perder el conocimiento y hasta tienen algunas alteraciones en el comportamiento. Históricamente se decía de que muchos de estos pacientes estaban hasta internados en neuropsiquiátricos y lo que realmente tenían era un tumor de páncreas, un insulinoma que producía estas alteraciones en su conducta. Y todos los síntomas y signos que van a tratar de compensar este descenso de glicemia, como la sudoración, palpitaciones, temblores, ansiedad o hambre. O sea, son síntomas relacionados con la liberación de adrenalina y noradrenalina. Estos síntomas son desencadenados por el ayuno extremo o por el ejercicio. Hay una tríada clásica llamada tríada de Whipple que hace el diagnóstico del insulinoma y que son los síntomas y signos de hipoglicemia asociados a una glicemia en sangre menor a 40 miligramos% y el alivio instantáneo de estos síntomas tras la administración de glucosa. Desde el punto de vista bioquímico, el diagnóstico en los no funcionantes, la única forma el único elemento de utilidad son los marcadores, que el marcador por excelencia para los tumores neuroendocrinos es la cromogranina A. ¿Sí? La cromogranina A es una proteína secretada por los gránulos secretorios de las células neuroendocrinas.
y el resto de los marcadores, como el CA199 o el CEA, van a ser negativos. Al igual que el CA199, utilizamos la cromogranina A como orientación diagnóstica, aunque también tiene valor pronóstico. Uno puede en forma relativa decir que cuanto mayor es la cromogranina A, quizás mayor sea la extensión de la enfermedad, pero la utilidad fundamental es la respuesta al tratamiento, o la detección, o sea, evaluar que haya una disminución de esos niveles de cromogranina con un tratamiento quirúrgico, con un tratamiento oncológico o farmacológico, y el aumento nos hace sospechar en un paciente tratado que puede haber una recidiva tumoral. En el caso de los tumores neuroendocrinos funcionantes, el diagnóstico bioquímico se basa fundamentalmente por el dosaje de las hormonas producidas por ese tumor funcionante. O sea, en este caso puede ser el dosaje de insulina. En el caso del insulinoma también evaluamos la presencia de glicemia y estos elementos de laboratorio, que es la proinsulina, el péptido C o el test de tolerancia al ayuno, con el resto de los marcadores típicos de los tumores sólidos negativos. ¿Qué pasa con el diagnóstico por imágenes? Acá tenemos dos elementos a considerar. Por un lado, los estudios anatómicos clásicos transversales, y por otro lado, los estudios funcionales. Los estudios anatómicos, como decía antes, de los transversales clásicos, tomografía y resonancia, al igual que en las otras lesiones sólidas, nos permite el diagnóstico y la localización de estas lesiones, y también nos da datos para poder efectuar una correcta estadificación locorregional. Vemos estas imágenes en una tomografía de una lesión neuroendocrina, donde a diferencia de las otras lesiones sólidas, como es el caso del adenocarcinoma ductal, acá las lesiones son hiperdensas, son tumores muy vascularizados. Fíjense que al revés, tienen un mayor realce en comparación con la glándula o con la perfusión glandular normal, ¿sí? Tanto la lesión primaria, ubicada en este caso en el páncreas, como en el caso de presentar lesiones metastásicas, también van a presentar un mayor realce que la perfusión hepática normal. De hecho, la presencia o el realce con el contraste también nos habla de la diferenciación celular. Cuanto más diferenciada es la célula, o sea, cuanto más se parece a una célula neuroendocrina normal, ese tumor más realce va a tener. De esto uno puede razonar que cuando hablamos de carcinoma neuroendocrino, o sea, esas células que son bien indiferenciadas, con un pobre pronóstico, la presentación en las imágenes se va a parecer mucho al adenocarcinoma ductal, es decir, una lesión hipodensa en comparación con el resto de la glándula. La ecoendoscopía es el método más sensible, ¿sí? Al igual que en el adenocarcinoma ductal, ya que tiene una sensibilidad elevada para detectar lesiones pequeñas. Quizá uno se puede preguntar por qué la ecoendoscopía no se utiliza de entrada para poder detectar en forma temprana todo este tipo de lesiones, o el adenocarcinoma ductal. Un poco es el costo en este momento lo que condiciona la masividad en este estudio. De acá a unos años esto va a terminar siendo como pasó con la tomografía y con la resonancia. Seguramente muchos de estos tumores van a ser detectados en forma temprana. Pero además del valor que tiene en cuanto a la sensibilidad en detección de lesiones pequeñas, la importancia de la ecoendoscopía es que nos permite poder tomar una biopsia, efectuar una punción de esta lesión, y que por inmunomarcación nos va a determinar el origen neuroendocrino, nos determina el grado de diferenciación celular, el Ki67, que es el índice de proliferación celular, o sea, además de la diferenciación, cuál es el nivel de duplicación que tiene ese tumor, y también nos puede dar la ventaja de poder establecer un diagnóstico diferencial con otras lesiones sólidas, fundamentalmente con el adenocarcinoma ductal. Con respecto a los estudios funcionales, la justificación para el valor de estos estudios es que emiten una señal a través de la unión de receptores de somatostatinas con péptidos análogos, fundamentalmente el octreotide, radiomarcados. Entonces, ¿qué significa esto? Que al paciente se le inyecta octreotide con algún radiomarcador que cuando
se une al receptor de somatostatina que tiene el tumor neuroendocrino, genera un brillo, una señal que nos brinda y nos establece un diagnóstico de patología, un diagnóstico de estadificación locorregional, o sea, qué desarrollo local tiene ese tumor, pero también, ya que no solamente es un estudio topográfico, sino que es sistémico, nos brinda la posibilidad de ver cómo está ese tumor diseminado o no, o localizado a nivel, locorregional o sistémico. El hecho de que hablemos de la unión de un análogo de la somatostatina con el receptor de la somatostatina, también nos habla del grado de diferenciación celular, como ya dijimos, importante en la consideración de agresividad de estos tumores. ¿Por qué? Porque cuanto más diferenciado sea el tumor, más receptores va a tener para somatostatina y por lo tanto más señal va a brindar en los estudios funcionales. Entonces esto también, además de la estadificación local y sistémica, nos brinda la posibilidad de poder elegir, como ya vamos a ver, entre diferentes opciones terapéuticas. Los ejemplos de estudios funcionales son el octreoscan, que es la scintigrafía, se marca el octreotride con indio 111, y lo que se ve como una lesión localizada acá a nivel de la cabeza del páncreas, vemos en el estudio funcional cómo está localizado o cómo confirma la localización sin la presencia de ningún otro tipo de lesión a nivel sistémico. El otro estudio funcional es el PET, en este caso son estudios de fusión entre imágenes transversales y funcionales. El utilizado para los tumores diferenciados, el marcador, mejor dicho, para análogos de la somatostatina es el galio 68, que tiene alta afinidad por los receptores de somatostatina en tumores bien diferenciados, y también, si hablamos de que los tumores o los carcinomas, mejor dicho, las células indiferenciadas tienen un alto índice de duplicación celular, eso implica una alta tasa metabólica, y en este caso el PET tradicional con 18-FDG es el más utilizado para poder diagnosticar estos pacientes. O sea, en este caso uno puede utilizar estos dos estudios. PETs con galio 68 en Rosario no hay en este momento, pero bueno, desde el punto de vista académico uno tiene que saber que con la utilización de los dos PET uno puede sospechar ante qué tipo de tumor neuroendocrino nos estamos enfrentando. Acá vemos algunas imágenes donde no solamente la detección del tumor o de la localización primaria a nivel pancreático, sino la presencia de metástasis, la estadificación sistémica que nos puede brindar este estudio funcional. ¿Cuál es el tratamiento de los tumores neuroendocrinos? Los objetivos, por supuesto, que es la curación, principalmente, pero si no, la paliación de los síntomas o el retardo de la progresión tumoral y, por supuesto, la intención fundamental es en pacientes que no son curables, prolongar la sobrevida. Y esto es muy importante, fundamentalmente por el pronóstico. O sea, estos pacientes, aún con metástasis hepática, hablamos de que lesiones diferenciadas, tumores diferenciados, con un bajo índice de duplicación celular, pueden tener aún con metástasis una sobrevida que puede llegar a 10 años. Así que fíjense la importancia que tiene y por qué hablábamos de la agresividad como mayor elemento de importancia, o sea, el grado de diferenciación y la duplicación celular con respecto al TNM, porque como decía recién, aún con metástasis hepática la sobrevida con un tratamiento paliativo puede ser muy prolongada. La elección del tratamiento se basa fundamentalmente en la clasificación. Hay que diagnosticar si es un tumor neuroendocrino o un carcinoma neuroendocrino. Hay que estadificarlo como en el resto de los tumores, ver si es un tumor localizado, localmente avanzado o metastásico. Pero sabemos que el tratamiento quirúrgico es el único tratamiento curativo para estos enfermos. En el caso del tumor primario, la elección del tratamiento puede estar dada según el desarrollo local, con una simple nucleación, como en el caso de los insulinomas. Los insulinomas habitualmente el 90% son benignos. En el caso de no poder ser enucleados, una duodenopancreatectomía cefálica, o en el caso de ubicarse en el cuerpo cola, la pancreatectomía corporocaudal con o sin esplenectomía. Ejemplos de nucleación, en este caso un insulinoma, vemos esta lesión localizada en el gancho pancreático, y la enucleación de la lesión con márgenes sanos, ¿sí? Una duodenopancreatectomía cefálica, o sea, esta es la pieza este es el duodeno, esta es la cabeza del páncreas, y esto también es un insulinoma localizado en la cabeza, pero la relación con el conducto de Wilson fundamentalmente así, y la profundidad dentro del parénquima pancreático hace imposible la enucleación, y por eso el hecho de la duodenopancreatectomía. Otro ejemplo de otro tumor neuroendocrino, ¿sí?
este caso en particular, lo importante que tenía es que fíjense que este es el tumor, ¿sí? El tumor previo a la cirugía, y lo que no tiene es cuerpo y cola de páncreas. Este es un paciente con una agenesia de cuerpo y cola, es tejido graso lo que reemplazaba la glándula normal. Esta es la pieza quirúrgica con la porción cefálica del páncreas con el tumor en el medio. En el caso de los tumores que están ubicados en cuerpo-cola, el tratamiento, la pancreatectomía corporocaudal, que de acuerdo al tipo de tumor puede o no acompañarse de esplenectomía. Con respecto a las metástasis hepáticas, el tratamiento está dado por las resecciones, o sea, las hepatectomías, o tratamientos percutáneos, ablación local por radiofrecuencia, quimioembolización o embolización transhepática, o incluso en pacientes con algunas condiciones en particular, ¿no? Con algunas indicaciones en particular, hasta el trasplante hepático, una vez tratado el tumor primario, puede ser el tratamiento de la afección hepática. Con respecto al tratamiento médico, cuando hablábamos ya sea en forma complementaria, paliativa, o en aquellos pacientes que tienen un estadio avanzado, se utilizan, según la elección del paciente y el tipo de tumor, análogos de la somatostatina de acción corta o prolongada, o sea, el octreotide o el lanreotide, son fármacos que van a inhibir la función, el funcionamiento tumoral. Terapia target en algunos pacientes también, como el everolimus o el sunitinib. Y por último, una gran variedad de quimioterápicos que pueden ser utilizados en forma sistémica o a través por vía percutánea como quimioembolización hepática. Para finalizar, nos queda hablar de los tumores quísticos, para completar un poco el capítulo de enfermedades neoplásicas. Si bien hay muchos tumores quísticos, nos vamos a referir fundamentalmente a estos 4. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo que sucede o un poco lo que en estos momentos tenemos como auge de los estudios por imágenes. Por alguna razón, a un paciente siempre se le pide una tomografía, siempre se le pide una resonancia. ¿Y qué pasa? Nos encontramos con esto, con lesiones quísticas de pequeño tamaño a nivel de la glándula pancreática, que, bueno, esto genera preocupación por varios aspectos. Primero, porque todo el mundo le tiene miedo a cualquier lesión que pueda aparecer en el páncreas. Sabemos que estos pacientes, por ser incidentalomas, son pacientes asintomáticos. ¿Y dónde radica la importancia? Que muchos de estos pacientes son jóvenes, ¿sí? Son hallazgos incidentales en pacientes jóvenes. ¿Y por qué también generan mucha preocupación? Porque muchas de estas lesiones conllevan, no todas, pero muchas de ellas conllevan la posibilidad de una degeneración maligna. En términos generales, la clasificación de tumores neuroendocrinos, en este caso simplificada, hablamos de tumores neuroendocrinos, pero no de tumores quísticos. En forma simplificada hablamos de tumores quísticos neoplásicos y no neoplásicos. Los neoplásicos son los pseudoquistes, los más frecuentes, de los cuales ya un poco estuvimos hablando con la patología inflamatoria. Y los neoplásicos los dividimos en mucinosos y no mucinosos. Los mucinosos es la neoplasia quística mucinosa y la neoplasia intraductal papilomucinosa. Y los no mucinosos, los más frecuentes, el tumor quístico seroso o la neoplasia sólida pseudopapilar. La forma de manifestación, bueno, pueden tener manifestaciones clínicas típicas o atípicas, o sea, dolores o molestias inespecíficas a nivel abdominal, o en el caso de tumores quísticos de mayor tamaño, presentarse como una masa ocupante de espacio, generar signos obstructivos como la ictericia o insuficiencia pancreática como la esteatorrea, manifestado por la esteatorrea, ¿sí? O en aquellos tumores donde ya hay una degeneración maligna, cursar con invasión del plexo celíaco manifestado por dorsalgia o síntomas o signos de impregnación. O la forma de presentación incidental, que es por un hallazgo en pacientes asintomáticos. Si bien esto es un poco la caracterización de cómo pueden presentarse, hay que tener en cuenta que lo habitual es que en estos momentos la gran mayoría se presenten como tumores incidentales. Con respecto al diagnóstico por imágenes, lo típico en cualquier lesión ocupante de espacio son los estudios transversales y la ecoendoscopía, pero en el caso de los tumores quísticos vemos que adquiere mucha mayor relevancia el estudio por excelencia para evaluar estos pacientes, la resonancia o la más colangioresonancia, ¿sí? Un poco al hablar del contenido de estas lesiones quísticas, vemos que la resonancia, por la diferencia, o sea, lo que genera en cuanto a la señal que genera en cuanto a las diferentes texturas de los tejidos, nos va a dar mucha información, mucho más que lo que puede
dar con mayor definición que lo que puede dar una tomografía. Por supuesto que la ecoendoscopía va a ser de mayor utilidad que la colangioresonancia, pero como decía anteriormente, el hecho de la facilidad con que puedas pedirse este estudio hace que hoy por hoy sea el gol estándar la colangioresonancia. La colangioresonancia y la resonancia nos da fundamentalmente el diagnóstico de la patología. ¿Cuál es la patología? Una lesión quística. Como vemos acá, una lesión quística de gran tamaño, ¿sí? Esta lesión por resonancia y esta es una imagen por ecoendoscopía. ¿Qué tipo de lesión? Los datos que nos va a arrojar el análisis de esa lesión quística. ¿Y cuáles son esos datos? Esos datos nos van a llevar a un diagnóstico incluso de qué tipo de quiste estamos observando. ¿Y cuáles son esos datos? ¿Dónde está ubicado? ¿Será la localización? Hay tumores que se van a localizar más frecuente en la cabeza, otros más en el cuerpo, otros más en la cola. La locularidad, hay tumores que son más frecuentemente uniloculares como este, o multiloculares como este. El tamaño, tumores de pequeño o gran tamaño, y los contornos, los bordes. Hay tumores que típicamente tienen bordes más lisos u otros bordes más lobulados, o en este caso una cicatriz central que va a marcar el diagnóstico de un quiste en particular. Y por supuesto, si estos quistes comunican o no con la vía excretora pancreática. No todos los quistes comunican con la vía excretora pancreática. Acá vemos que este quiste es prácticamente de la vía excretora pancreática y este quiste está comunicado con la vía excretora principal. También existen elementos de presunción de malignidad, o sea, si sabemos de que algunos de estos quistes pueden malignizar, ¿cuáles son los datos que nos hacen presumir esa malignización? Bueno, esos datos son la presencia de nódulos, y más aún nódulos que refuercen con el contraste endovenoso, engrosamientos parietales, la presencia de tabiques que refuercen también con contraste, o la presencia de calcificaciones. Son todos elementos que hablan de que estos tumores quísticos pueden haber sufrido algún grado de degeneración maligna. Con respecto al manejo de las neoplasias quísticas, en términos generales, ya sean por presentación clínica o en el caso de los incidentalomas, la presentación clínica por sintomatología o efecto de masa, y los incidentalomas con el diagnóstico de patología de tipo de lesión o de signos de malignidad. En base a este análisis, uno tiene que hacer un diagnóstico y, por supuesto, planificar una estrategia terapéutica. Y esa estrategia terapéutica, de acuerdo al tipo de lesión, en términos generales, puede ser tanto la observación como la resección quirúrgica. Ese equilibrio o esa decisión está dada por las características particulares de la lesión quística, pero también no menospreciar las características individuales de ese enfermo, en lo que llamamos riesgo quirúrgico, tanto por el riesgo que pueda conllevar el paciente por sus antecedentes, como por la localización de la lesión quística, o sea, por el tipo de resección quirúrgica que amerite el tratamiento de esta enfermedad. Muchas veces, y fundamentalmente con los aspectos relacionados con el quiste o por el riesgo de malignidad, existe duda diagnóstica con respecto a los datos que nos da la resonancia o la colangioresonancia, y es acá donde adopta un papel fundamental la solicitud de una ecoendoscopía. ¿Por qué? Porque la ecoendoscopía, dado la proximidad que tiene con la lesión y la posibilidad de punción que nos brinda, nos va a dar muchos datos que pueden llegar a definir esa duda diagnóstica o esa duda terapéutica que tenemos. Con respecto a la punción, los datos que nos arroja es la presencia de marcadores, fundamentalmente el CEA, que va a tener mucha utilidad en hacer un diagnóstico diferencial entre lesiones mucinosas y no mucinosas, o la presencia de glucosa, que también tiene mucha utilidad en esa discriminación de la patología. Y por supuesto, de ser factible y posible, la presencia o la recolección de material citológico va a ser muy importante en la definición del tratamiento y en el diagnóstico, por supuesto. Mencionar dos palabras de los más frecuentes o algunos datos distintivos. Si hablamos de los tumores no mucinosos, hablamos de neoplasia quística serosa, y acá hay que saber de que estos son benignos. Prácticamente no hay datos, o son muy pocos, de malignización de cistoadenomas serosos. De hecho, los pocos trabajos que hay, hasta se sospecha que no son cistoadenomas serosos, ¿sí? Prácticamente no malignizan, son asintomáticos en un 60%, y si producen síntomas, fundamentalmente es por el crecimiento y el efecto de masa ocupante de espacio. No comunican con el Wirsung. Acá vemos imágenes, hay dos tipos: el microquístico, fíjense, esto
Se ve como una gran variedad de tumores quísticos chiquititos rodeados por una cicatriz central y un bordes lobulados. Acá vemos o tabiques, como en este caso. Y después están los que son tipo panal de abeja, que son un montón de quistes muy chiquititos, ¿sí? Sin cicatriz central. Pero bueno, todo este tipo de imágenes son, o este aspecto de esponja que tiene, a pesar de su gran tamaño, son todas imágenes típicas donde uno ni siquiera tiene que hacer una biopsia. O sea, uno ve estas imágenes y ya sabe que estamos frente a un cistoadenoma seroso y que de no mediar complicaciones o de no mediar síntomas, estos pacientes pueden observarse tranquilamente sin ir a una resección quirúrgica porque estamos seguros de que se trata de una enfermedad benigna. En aquellos pacientes que presentan sintomatología o complicaciones, más que nada relacionadas con el tamaño y con el crecimiento tumoral, o cuando hay una duda diagnóstica, no podemos determinar, hay cistodenomas serosos uniloculares que pueden ser confundidos con cistodenomas mucinosos y que no tenemos opción a lo mejor de estudios complementarios que nos brinden un detalle diagnóstico. Bueno, en estos pacientes puede estar indicado una resección quirúrgica. Bueno, acá vemos algunos casos, cómo se ven, o sea, piezas resecadas, lo que es cotejar la pieza quirúrgica con la imagen en los estudios transversales, ¿sí? Esto es clásico, fíjense el lobulado que tiene, la transparencia, estamos hablando de un contenido seroso, no mucinoso, en un paciente operado. ¿Qué pasa con la neoplasia sólida pseudopapilar? Otro ejemplo de tumor quístico no mucinoso. Bueno, la importancia es estadísticamente en qué paciente se da. Son mujeres jóvenes, segunda o tercera década. O sea, son mujeres muy jóvenes que aparecen por sintomatología o como hallazgo con una lesión quística. ¿Y cuál es la diferencia o la importancia, mejor dicho, que estos sí pueden malignizar? Estos tumores hay que diagnosticarlos, ¿por qué? Porque diagnosticado precozmente tienen un pronóstico excelente, pero si uno llega tarde o hay un 10 o un 20% que pueden llegar a malignizar, el pronóstico es variable. Entonces, en este caso, ante el diagnóstico, el tratamiento, fundamentalmente, lo que se indica es la resección quirúrgica, independientemente de la localización, ¿sí? Vemos en este caso una lesión pequeña, incidental. Esta es una paciente que ingresó de 20 años con un dolor en fosa ilíaca derecha, ¿sí? Y en el estudio de su patología inflamatoria abdominal, de su abdomen agudo, aparece esta lesión quística ubicada en el cuello del páncreas. Tamaño, esto tiene 3 centímetros. O este caso, un tumor de gran tamaño ubicado en la cola del páncreas, ¿sí? También diagnosticado en forma incidental, donde bueno, el tratamiento fue una esplenopancreatectomía. Ya terminando, vamos a los tumores quísticos mucinosos. Y hablamos inicialmente de la neoplasia quística mucinosa. Típicamente, esta neoplasia quística se produce en mujeres de mediana edad, 50, 45, 50, 60 años, ¿sí? Y están localizados en cuerpo o cola. Prácticamente uno descarta un tumor quístico mucinoso, o sea, un cistoadenoma mucinoso en una lesión ubicada en la cabeza, ¿sí? La importancia que también tienen es que también estos pueden malignizar, o sea, tienen una progresión entre lo que es el cistoadenoma y el cistoadenocarcinoma, y por eso estos pacientes tienen que ser operados. Vemos que son lesiones habitualmente, pueden ser uniloculares o multiloculares, de tamaño variable, localizados, como decía anteriormente, pero sí eso en cuerpo y cola. Esta lesión ya con un tamaño mucho más importante, con muchos quistes en su interior, pero siempre con bordes netos, bien marcados, con cápsula, con tabiques, y bueno, el tratamiento en este caso fue una esplenopancreatectomía. Lo importante es que, teniendo en cuenta que estos tumores puedan malignizar, que la edad de aparición es precoz y que existe una escasa morbilidad por la localización, o sea, no es lo mismo la morbilidad de una esplenopancreatectomía que de una duodenopancreatectomía, y que encima son pacientes que, aún con un carcinoma in situ, prácticamente la curación es del 100%, por eso indicamos y se impone que el tratamiento sea quirúrgico. Para finalizar, el último ejemplo de tumor mucinoso es la neoplasia intraductal papilomucinosa. Sí, quizás debería haber comenzado con esta enfermedad. ¿Por qué? Porque es la patología más frecuente. Esta es la que vamos a ver todos los días en cualquier paciente. Se habla hasta en pacientes de edad avanzada, podemos tener hasta una incidencia de un 30 o un 40% de patología quística de una neoplasia papilar mucinosa intraductal de tipo 2, fundamentalmente como hallazgo incidental. Son neoplasias de la vía excretora pancreática.
Entonces es una enfermedad de todo el epitelio del sistema ductal. Hay una predisposición de todo el epitelio a producir mucina. Esa mucina tapa el conducto y lo dilata, ya sea donde esté ubicado el tumor, en la vía excretora principal o en la secundaria. Y de ahí la clasificación. Cuando la dilatación quística del conducto del Wilson, el conducto principal, cuando tiene más de 5 milímetros, hablamos de un IPMN de tipo 1. Cuando es de la vía excretora, lo que va a dilatar es el segmento que está afectado, no la vía excretora principal, y hablamos de un IPMN de tipo 2, y cuando afecta al conducto de Wilson y a cualquiera de las vías excretoras, hablamos de un IPMN de tipo 3 o mixto. La presentación clínica, a diferencia del resto de los tumores quísticos, donde casi todos son más frecuentes en mujeres, acá hay una leve predisposición en cuanto al género a expensa de los hombres, fundamentalmente en la de tipo 1, y la edad es un poco más avanzada. Como dije antes, la gran mayoría son asintomáticos, o muchos pueden cursar por el factor obstructivo que puede producir el moco en la vía excretora con dolores abdominales inespecíficos y aún en los tipo 1 con casos de pancreatitis aguda. Pancreatitis aguda recurrente. Y en aquellos casos ya avanzados, donde pueden cursar con insuficiencia pancreática, con atrofia pancreática, manifestado fundamentalmente como una pancreatitis crónica, como esteatorrea o diabetes, y ya en casos desarrollados con degeneración neoplásica, con masas sólidas, cursar con ictericia como un adenocarcinoma ductal y con signos y síntomas de impregnación neoplásica. Si estamos hablando de que esto es una enfermedad de la vía excretora pancreática, razonamos que el método diagnóstico ideal es la colangioresonancia, el mejor mapeo que vamos a hacer de la glándula para poder evaluar estos tumores. Entonces, acá vamos a ver claramente cómo esta dilatación quística afecta fundamentalmente al conducto de Wilson, ¿sí? Acá tenemos una imagen donde se ve la afección del cuerpo y cola y a su vez dilatación de vías excretoras secundarias. Otros ejemplos de dilatación dilatación quística de la vía excretora principal. Piense que el conducto de Wilson mide 2 milímetros. Fíjense el tamaño que tiene este conducto, ¿sí? O estas imágenes claras de IPMN de tipo 2, de dilataciones secundarias. Esto es lo que más vamos a ver como incidentalomas. Mucha gente tiene este tipo de quiste que realmente estas lesiones no tienen ningún tipo de significancia clínica y solamente ameritan un control. Entonces, en términos generales, el tratamiento va a ser como en cualquier otro de los tumores quísticos, la observación o el tratamiento quirúrgico, de acuerdo a algunas características en particular. ¿Y de qué depende esto? Bueno, ahí sí volvemos a indicar la resección en aquellos tumores que presenten riesgo de malignidad, ¿sí? O sea, dependiendo del tipo de tumor, fundamentalmente en las lesiones tipo 1. O la observación en aquellos pacientes que, por el riesgo quirúrgico relacionado con el tipo de resección o condiciones de base del paciente, amerite o más una observación que un tratamiento resectivo. De todos modos, tenemos que considerar al respecto, y fundamentalmente cuando analizamos la patología quística, que los IPMN de tipo 1 tienen un alto promedio o una alta incidencia de malignidad y una alta incidencia de carcinoma invasor, en comparación al tipo 2, que si bien afortunadamente, mejor dicho, si bien es el más frecuente, afortunadamente es el más benigno, donde la incidencia de malignidad es muy baja, y más aún la presencia de carcinoma invasor. Entonces, ¿de qué depende? Bueno, fundamentalmente la presencia de efectos de masa, nódulos, tabiques, son los que nos van a indicar cuándo esa lesión puede tener mayor probabilidad de haber sufrido una degeneración neoplásica. Y es un poco lo que nos va a marcar, ante la presencia de estas patologías, cuál es el tratamiento que vamos a definir. Entonces, en términos generales, el diagnóstico de una neoplasia mucinosa papilar intraductal de tipo 1, habitualmente por la alta incidencia de malignización, el tratamiento es quirúrgico, ¿sí? Y son pocos pacientes, o sea, puedo poner un ejemplo, un paciente añoso con comorbilidades que pueda tener un conducto de Wilson de 7 milímetros, entonces quizás a ese paciente, por el tipo de tratamiento, una duodenopancreatectomía, conviene no operarlo y esperarlo, porque sabemos de que la probabilidad de malignización va a ser mucho menor a la probabilidad de una complicación
postoperatoria. Entonces quizás esos pacientes se los esperan. Ni hablar de un paciente, o en contrapartida, un paciente joven donde puede presentar algún indicio o alguna sospecha de malignidad, o aún no teniéndola, la expectativa de vida hace que la decisión sea quizás una resección quirúrgica. Por eso siempre se trata, en estos casos, de tratar de operar al paciente por la incidencia de malignidad. Cambia el análisis en las de tipo 2, donde la alta incidencia de lesiones benignas, los pocos datos o indicios de malignización, hacen que el tratamiento conservador habitualmente se imponga sobre el tratamiento quirúrgico. Cuando los datos de la resonancia no son concluyentes y nosotros debemos adoptar una decisión terapéutica, es la ecoendoscopía la que nos va a definir cuál es el tratamiento apropiado a adoptar. Ejemplo, si nosotros vemos, con respecto a la neoplasia papilomucinosa de tipo 2, el tamaño cuando tiene más de 3 centímetros, la presencia de nódulos, la presencia de tabiques, la presencia de engrosamientos parietales, pueden llegar a ser los datos que nos hagan dudar de la degeneración maligna. Si esos elementos no son concluyentes, es la ecoendoscopía la que nos permite evaluar mucho más detalladamente la lesión, y aún hasta nos puede permitir tomar una biopsia de alguna papila, de algún nódulo, y ver si hay una displasia leve, ver si hay una displasia de alto grado. O son todos elementos que en última instancia nos van a definir cuál va a ser la terapéutica más adecuada e indicada para ese enfermo. Los tratamientos quirúrgicos, bueno, las resecciones son resecciones oncológicas tradicionales según el tipo de localización, ¿sí? Si está ubicado en la cabeza es una duodenopancreatectomía, si está ubicado en la cola es una pancreatectomía corporocaudal. Con respecto a las lesiones de tipo 1 que afectan al conducto de Wilson en forma difusa, a veces, o sea, en la evaluación uno puede ver que la afección es de toda la glándula, ¿sí? Y quizás sea uno lo que tiene que tratar de evitar es determinar en una duodenopancreatectomía total. Entonces lo que se hace es planificar cuál es el tipo de resección más apropiado por la probabilidad de degeneración maligna, y el margen de sección se establece en base a estudios por congelación intraoperatorio, o sea, con la presencia del patólogo, que indique que el lugar de sección no puede tener más allá de una displasia leve. Cuando existe una displasia ya de alto grado, o ni hablar de un carcinoma in situ o carcinoma invasor, ya la resección debe completarse, y en algunos casos, si bien, como dije antes, debe evitarse, pueden terminar en una resección pancreática total. Bueno, hemos terminado. Espero no haya sido demasiado pesado, un tema largo y muy dificultoso de abordar en 1 hora y media. Son muchos temas que uno trata de sintetizarlos para por lo menos dar un pantallazo general, ¿sí? No sé si quieren hacer preguntas. Tengo una pregunta, doctor.